Vamos a dar un paseíto por la plaza más linda de Puerto Rico, la Plaza de Guayama. El Recrin está justo en la esquina de la calle Calimano y Vicente Palés, al lado de la alcaldía. Para los que no han venido y no se han probado un heladito de coco o de maíz, venga por Guayama. El primer año que estamos en Guayama, estoy hablando diciembre del 64, que abrimos la heladería y a las 11 de la noche llega una parranda. Yo desconocía que era una parranda. Y yo entonces me pongo enseguida a preparar bebida, a preparar sandwichitos. Y cuando está todo preparado, con la misma dice, nos vamos. Se acabó, se acabó. Y yo dije, ¿pero y qué es esto? Los primeros chinos llegan a Puerto Rico durante el siglo XIX, a diferencia de otras partes en el Caribe, que llegan como trabajadores contratados. En Puerto Rico llegan como confinados. Me remonto a China, el siglo XIX, a las guerras del opio. Los ingleses se apoderan de muchos territorios en China y entonces ahí muchos chinos pobres comienzan a salir hacia América en busca de trabajo. Todo esto coincidía con la abolición de la esclavitud. Comienzan a reclutar tanto los ingleses, franceses y holandeses a campesinos chinos a sustituir básicamente a los esclavos. Cuando entré en la universidad, mucha gente me decía que estaba el dato de los confinados chinos que habían trabajado en la construcción de la carretera central, pero ¿y cómo llegaron? ¿Y por qué llegaron? Es tan triste el caso que muchos expedientes que yo vi acusan a 10, 12 chinos de matar al mayoral y al contramayoral. Y muchos de estos chinos insisten en que ellos son inocentes. Y por el hecho de que estaban cerca del lugar, los arrestan. Terminan como confinados. Muchos de ellos, a mí no me cabe la menor duda, que fueron inocentes. Pero no habían traductores, no tenían la facilidad de expresarse, la barrera idiomática. Una historia triste, desconocida, invisibilizada, de unas personas que solamente quizás salieron a buscar prosperidad. Luego entonces, a partir de 1940-50, cuando comienza en Puerto Rico la industrialización, la compañía de turismo, el gobierno de Puerto Rico trata de atraer negocios, ¿verdad?, internacionales. Comienzan a establecerse, ¿verdad?, restaurantes chinos y vienen muchos chinos de Estados Unidos. Y ahí también, en esa segunda ola, comienzan a llegar muchos chinos que salían de Cuba, luego de la revolución de Fidel Castro. Y muchos eran descendientes de aquellos chinos que habían llegado como trabajadores contractuales en Cuba. Y entonces pues ya había una comunidad grande, pero cuando viene la revolución de Fidel Castro, al igual que hicieron muchos extranjeros, salen del país porque todo fue nacionalizado. Algunos se van para Miami, algunos se van para Estados Unidos y otros deciden buscar un lugar lo más parecido a Cuba. Mis padres son de Cantón, China. Hoy día es lo que es Guangzhou. Mi papá fue a Cuba en 1926. Dejó a mi mamá en China con un hermano que tenía año y medio. En 1936, 10 años después, él regresó a China, estuvo 2 años, decidió volver a Cuba con mi mamá, con mi hermano, y yo nací en el 1940 en Cuba. Estábamos viviendo en la misma Habana. Me desarrollé de niña hasta adolescente. Siempre estuve rodeada de chinos y de la sociedad china de Cuba. Habían 3 periódicos chinos, había Cámara de Comercio China, había Hospital Chino, habían bancos chinos. Yo tenía 23 años cuando mi suegra dice, tenemos que irnos de aquí porque esto es comunismo. Bueno, llegué a Florida en mayo. Y mi suegra tenía un sobrino que estaba en Puerto Rico y me decía, Puerto Rico es muy parecido a Cuba, porque la gente habla español, son de carácter muy parecido, son muy amigables, son muy dados, muy simpáticos. Y ahí entonces deciden establecerse en Puerto Rico. Y ahí llegaron muchos chinos que establecen restaurantes, pero también un área económica y comercial que tuvo mucho auge en ese periodo fueron las heladerías. Cuando mi esposo llega, que está trabajando ya en el Caribe Hilton y en el Catay, tenía 2 trabajos, no le suben el sueldo. Él dijo, pues yo dejo el trabajo. Entonces el cuñado le dijo, busca un pueblo para montar una heladería, pero un pueblo que por lo menos tenga 40,000 o 50,000 habitantes, que sea grande. Pues decidimos quedarnos en Guayama.
En Puerto Rico llegaron a existir más de 35 heladerías, propiedad de chinos, de muchos de ellos que se conocían de Cuba y que se establecen en la isla. La King Cream fue la primera que abrieron en Ponce, en la calle Vive, que todavía existe hoy día. Y mi cuñado dice, si él es rey de los helados, nosotros somos reyes también, pero en latín, Rex. O sea, tan reyes son ellos como nosotros, porque nosotros en Cuba teníamos heladería también. 2 días antes de las elecciones del año 64 fue que abrimos la heladería. Eso era lleno, lleno, lleno todos los días. Corren la voz y dicen, mira, las heladerías funcionan. Y entonces en el año 70 es que empiezan a emigrar muchos de Santo Domingo y de Venezuela. Por eso soy chino domibori. Chino porque nací en China, dominicano porque me crié en RD y Bori porque Puerto Rico me adoptó, como yo digo. Ya mis padres, pues obviamente estaban un poquito mayores cuando llegamos acá a Puerto Rico. Yo empecé a trabajar con mi tío en su restaurante. Tomé todo lo que aprendí para implementarlo aquí en mi negocio. Yo le dije a mis padres, mira, ustedes quédense tranquilos y yo lo corro, porque ya en verdad ya estaban mayorcitos y empezamos aquí en Toa Baja en el 2014. Este es el sustento de mi familia, obviamente. Hay que tenerle amor a la cocina, a lo que uno hace. Cada restaurante obviamente vende lo mismo, pero le da su toque diferente. Los restaurantes chinos también son una forma de resistencia cuando usted los mira. Están en todos lados. Puede ser un sector, ¿verdad?, exclusivo de Puerto Rico y están ahí, pero usted se va para un sector que no es tan exclusivo y también montan un restaurante chino ahí. Vino el huracán, muchos restaurantes chinos quedaron parcialmente destruidos, pero mucha gente me dijo, mira, los primeros que abrieron fueron los chinos. Se nos inundó como 3 pies de agua. Fue súper difícil. Muchos de los negocios de Puerto Rico no estaban preparados porque casi nadie tiene planta. Yo tuve que cerrar básicamente como por 3 semanas. Después de lo de María, no pude operar durante ese tiempo porque no tenía planta, que obviamente estaban súper escasas. Lo que pude hacer fue que cuando abrieron el ferry, yo me pude ir a Santo Domingo y traerme una planta de allá. Y así fue que pude empezar a operar después de 3 semanas. Y duró mucho tiempo sin luz. Aquí vino a llegar la luz como en febrero, desde septiembre que fue María. Muchas veces cuando yo salgo, mucha gente piensa que yo también tengo un restaurante. Vine aquí a enseñar chino mandarín. Al principio como una profesora visitante. Principio en Sagrado Corazón por 2 años y después en la UPI, wow, casi 13 años. Cuando llegué aquí, casi no entendí nada. Aunque estudié 1 año en China, mientras enseño chino también estoy estudiando español. Después, como aquí me ofreció un trabajo de tiempo completo y además como me casé con un puertorriqueño en 2014 y ahora ya tengo una nena, tiene 7 años y medio. En Estados Unidos hay muchos institutos Confucio, antes tenía, ahora cerraron. Son lugares para la persona que quiere estudiar chino, aunque no está en la universidad. Y yo, como soy la profesora de enseñar mandarín en Puerto Rico, como tengo más recursos, experiencias y conocimientos de enseñar chino como mandarín, entonces estaba pensando, si yo puedo tener uno, quizás podría. Yo compré una casa abandonada. Entonces lo remodelé pensando de tener un instituto de mandarín. El año más alto tenemos como 110, 15 algo de estudiantes. Pero ahora no tenemos tanto, ahora tenemos como 70. La fiesta de Año Nuevo Chino es la fiesta más importante para los chinos. Si tú vienes a la fiesta de Año Nuevo Chino que organizamos aquí, tú puedes ver, ¿por qué no hay mucho chino? Porque ellos tienen su trabajo. Generalmente lo que puede venir son los que tienen negocio, ellos mismos son dueños y tienen hijos pequeños. Claro, ellos quieren que los hijos conozcan la cultura china, va a venir aquí a participar. Lo que hacemos es como unos talleres, presentaciones, así para que la persona conozca la cultura. En el caso de Puerto Rico es un caso bien interesante porque Puerto Rico tiene una población bastante alta de miembros de la comunidad china. En el 2015, según estadísticas y censos que se hicieron dentro de la comunidad china,
llegaron a haber hasta 17.000 y más de 600 restaurantes chinos. Obviamente, después del 2015, viene el huracán María, viene los terremotos en el área azul, una crisis económica grandísima que tenemos, la pandemia del COVID, y el número pues ha comenzado a bajar. Pero ahora se estima entre 10.000 y 12.000. Yo hice un censo de restaurantes para el 2022-2023 y había un poquito más de 500 restaurantes chinos. Yo me atreveré a decir, en términos del Caribe, que es uno de los países con más restaurantes chinos por milla cuadrada, sin un barrio chino propiamente. Nos hemos integrado, pues hoy día yo tengo yernos puertorriqueños, tengo nueras puertorriqueñas. Mi amiga Jeñita es una que me decía siempre, tienes que escribir un libro porque tienes que dejarle un legado a la generación tuya, que el día de mañana tus nietos, tus bisnietos, dicen, bueno, ¿y de dónde es el apellido chino? Y entonces eso fue lo que me motivó a hacer el libro. Cuchirrican es Cuban, Chinese, Puerto Rican. Dios me ha dado la oportunidad de viajar mucho. Ahora he trabajado mucho también. Y bueno, he trabajado y sigo trabajando porque eso es algo que como que en la sangre de uno, ¿verdad? Pregúntale a mi hija, que yo no me regaña porque no paro. Mi intención no era como seguir el plan de atender Rexcreen, pero pues ya dado que pasaron los años y mami ya era la que lo atendía, así que no había nadie que pudiera sucesar, pues tomé la decisión de coger las riendas y continuar con ese legado de mi mamá. Que no ha sido fácil, ¿verdad? Pues porque desde 1964, que fue cuando ella lo abrió, hasta el sol de hoy, pues han habido muchos cambios, pero pues tratamos de ir a la par, ¿verdad? Para poder mantenernos, para cumplir 62 años este año. Yo he estado viviendo en Puerto Rico desde el 63. Estamos hablando 63 años de mi vida. O sea que yo me siento puertorriqueña, me siento boricua, más boricua que el coquí.